Imagina un mundo en el que un solo descubrimiento puede cambiar la historia para siempre. Un momento en el que la humanidad se enfrenta a misterios imposibles, tecnologías que parecen sacadas de la ciencia ficción y eventos que podrían haber llevado nuestra civilización por un camino completamente diferente. Desde 1924 hasta 1944, ocurrieron cosas que desafiaron la lógica, rompieron paradigmas y dejaron preguntas que aún hoy no tienen respuesta. Hoy viajaremos por los eventos más asombrosos de cada uno de estos 20 años y te aseguro que algunos te dejarán sin palabras. 1924, el descubrimiento que sacudió la historia de la humanidad. En Sudáfrica, el arqueólogo Raymond Dart realizó un hallazgo sin precedentes: el cráneo de un niño prehistórico, conocido como el Niño de Town. Se trataba del primer fósil de Australopithecus africanus, una especie de homínido que vivió hace más de 2 millones de años. Hasta ese momento, se creía que la humanidad había evolucionado en Europa o Asia, pero este hallazgo demostró que nuestros ancestros provienen de África, desafiando la teoría predominante de la época. Este descubrimiento fue tan revolucionario que durante décadas fue rechazado por la comunidad científica, hasta que nuevas evidencias confirmaron su autenticidad. 1925, el juicio que prohibió la evolución. Imagina ser arrestado por enseñar ciencia. En Tennessee, Estados Unidos, el profesor John Scopes fue llevado a juicio por enseñar la teoría de la evolución de Darwin en una escuela secundaria. Este evento, conocido como el Juicio del Mono, se convirtió en un escándalo internacional, donde la ciencia y la religión chocaron de manera brutal en un tribunal. A pesar de que Scopes fue declarado culpable y multado, este juicio abrió el debate sobre la libertad de enseñanza y el derecho a cuestionar las creencias tradicionales. Con el tiempo, las leyes que prohibían la enseñanza de la evolución fueron eliminadas, pero este juicio sigue siendo un símbolo de la lucha entre la ciencia y la censura. 1926. El primer paso hacia la conquista del espacio. Un hombre en un campo de Massachusetts encendió un pequeño cohete de 3 metros de largo y lo vio elevarse apenas 12 metros antes de caer. Su nombre era Robert Goddard, y aunque su experimento parecía un fracaso, en realidad fue el primer lanzamiento exitoso de un cohete de combustible líquido. Nadie imaginaba que este evento cambiaría el destino de la humanidad. A pesar de que fue ridiculizado en su época, hoy es considerado el padre de la astronáutica. Sus ideas fueron la base de los cohetes que llevarían al hombre a la Luna décadas después. 1927. El nacimiento del cine moderno. El 6 de octubre, el mundo del entretenimiento cambió para siempre con el estreno de El cantante de jazz, la primera película con diálogos y canciones sincronizadas. Hasta ese momento, las películas eran mudas y dependían de música en vivo y subtítulos. Este avance tecnológico no solo revolucionó el cine, sino que también dio inicio a la industria cinematográfica moderna. Las voces de los actores cobraron vida por primera vez en la gran pantalla, marcando el final de la era del cine mudo. 1928. Un descubrimiento accidental salva millones de vidas. A veces, los mayores descubrimientos ocurren por accidente. Mientras limpiaba su laboratorio, el científico escocés Alexander Fleming notó que en una de sus placas de cultivo de bacterias había crecido un moho que las había destruido por completo. Sin darse cuenta, había descubierto la penicilina, el primer antibiótico del mundo. Este hallazgo revolucionó la medicina y cambió el destino de la humanidad, permitiendo tratar enfermedades mortales que antes no tenían cura. Sin la penicilina, millones de personas habrían muerto por infecciones que hoy consideramos tratables. 1929. El colapso que paralizó al mundo. El 29 de octubre, conocido como Martes Negro, la bolsa de valores de Nueva York colapsó, dando inicio a la Gran Depresión. Millones de personas perdieron sus empleos y sus ahorros de la noche a la mañana, y la crisis se extendió por todo el mundo, causando una de las mayores crisis económicas de la historia. Durante años, el desempleo y la pobreza azotaron a países enteros. Este evento no solo marcó la década de 1930, sino que también sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial, ya que muchas naciones, desesperadas por recuperarse económicamente, adoptaron políticas extremas que llevaron a conflictos globales. 1930. Un planeta que dejó de serlo. El astrónomo Clyde Tombaugh, tras meses de observaciones en el Observatorio Lowell en Arizona, descubrió un pequeño cuerpo celeste en los confines del Sistema Solar. Lo llamó Plutón y durante más de 75 años fue considerado el 9º planeta del Sistema Solar. Sin embargo, en 2006 la Unión Astronómica Internacional lo reclasificó como planeta enano, lo que desató una gran polémica entre científicos y el público. A pesar de su degradación, Plutón sigue siendo un objeto fascinante de estudio y uno de los grandes misterios del cosmos. 1931. El rascacielos que desafiaba al cielo. En plena Gran Depresión,
Cuando Estados Unidos sufría una crisis económica sin precedentes, el Empire State Building fue construido en solo 13 meses. Con 381 metros de altura, se convirtió en el edificio más alto del mundo y en un ícono de la ingeniería moderna. Su construcción generó miles de empleos en un momento de desesperación económica, y hoy sigue siendo una de las estructuras más reconocidas y fotografiadas del planeta. 1932. La momia moderna que sorprendió al mundo. Un equipo de científicos descubrió en Siberia un cuerpo humano congelado en un estado de conservación extraordinario. Aunque parecía haber muerto recientemente, los estudios demostraron que tenía más de 500 años. Su piel, órganos y ropa estaban intactos gracias a las bajas temperaturas extremas de la región. Este hallazgo permitió un análisis sin precedentes sobre la vida y la muerte de las antiguas poblaciones nómadas del Ártico. 1933. El ascenso de un hombre que cambiaría la historia. En enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. En menos de un año consolidó su poder y transformó al país en un régimen totalitario basado en la ideología nazi. Este ascenso al poder llevó a la persecución de minorías, la militarización de Alemania y el camino directo hacia la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes y destructivas de la historia. 1934. ¿Prueba de un monstruo real? Se publica la primera fotografía del supuesto monstruo del lago Ness, una imagen borrosa que mostraba lo que parecía ser el cuello largo de una criatura emergiendo del agua. La imagen, tomada por un cirujano británico, se volvió viral en la época y alimentó la leyenda. Años después se reveló que la foto era falsa, pero el mito del monstruo sigue vivo hasta el día de hoy, atrayendo a miles de turistas y curiosos a Escocia. 1935. El enigma cuántico que desafió la realidad. Albert Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicó un artículo que planteaba una paradoja en la mecánica cuántica. Dos partículas podían estar conectadas de tal manera que cualquier cambio en una afectaba instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separara. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento cuántico, desafió la física clásica y sentó las bases de la computación cuántica moderna. 1936. El hombre que humilló a Hitler. En los Juegos Olímpicos de Berlín, Jesse Owens, un atleta afroamericano, ganó 4 medallas de oro en atletismo, desafiando la ideología de superioridad aria que promovía Adolf Hitler. Su victoria no solo fue un golpe al nazismo, sino también un símbolo de lucha contra la discriminación racial. Owens se convirtió en una leyenda del deporte y en un ícono de la igualdad. 1937. Una explosión en el cielo captada en vídeo. El 6 de mayo de 1937, el dirigible alemán Hindenburg explotó en el aire mientras intentaba aterrizar en Nueva Jersey. La tragedia fue captada en vídeo y transmitida en radio en vivo, convirtiéndose en una de las primeras catástrofes documentadas en tiempo real. Este evento marcó el fin de la era de los dirigibles como medio de transporte aéreo. 1938. ¿Un fósil viviente? En Sudáfrica se descubrió un pez llamado celacanto, una especie que se creía extinta desde la era de los dinosaurios. Este hallazgo sorprendió a los biólogos, ya que el pez tenía características primitivas que lo vinculaban con los primeros vertebrados que evolucionaron para caminar en la Tierra. 1939. La guerra más devastadora de la historia comienza. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que llevó al Reino Unido y Francia a declararle la guerra a Hitler. Así comenzó la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que en los siguientes 6 años causaría la muerte de millones de personas y cambiaría el orden mundial. 1940. El código que los nazis creían imposible de romper. La máquina Enigma era el sistema de comunicación secreta de los nazis, utilizado para coordinar operaciones militares. Durante la guerra, un grupo de criptógrafos liderado por Alan Turing logró descifrarla, dando a los aliados una ventaja clave en la guerra y acelerando el fin del conflicto. 1941. Un ataque que cambió el rumbo de la guerra. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Este evento provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, cambiando por completo el curso del conflicto. 1942. El nacimiento de la era nuclear. En Chicago, el físico Enrico Fermi dirigió el primer experimento exitoso de una reacción nuclear en cadena controlada. Este logro fue la base para la creación de la bomba atómica dentro del Proyecto Manhattan. 1943. El misterio del Triángulo de las Bermudas. 5 aviones militares desaparecieron sin dejar rastro en la región del Atlántico conocida como el Triángulo de las Bermudas. La desaparición alimentó mitos sobre fenómenos paranormales y sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. 1944. La conspiración para matar a Hitler que falló.
En la Operación Valkyria, un grupo de militares alemanes intentó asesinar a Hitler colocando una bomba en su cuartel general. Sin embargo, la explosión no lo mató y los conspiradores fueron ejecutados. Si hubieran tenido éxito, el mundo podría haber tomado un rumbo muy diferente. Y estos son solo algunos de los eventos que marcaron la historia en los primeros 20 años de nuestra serie. Pero esto apenas comienza. En el siguiente vídeo, viajaremos a los años 1944 a 1964, un periodo donde la humanidad se acercó al desastre nuclear, exploró el espacio por primera vez y enfrentó algunos de los misterios más inquietantes de la historia. No te lo pierdas. Suscríbete, activa la campana y prepárate para más realidades asombrosas.